Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles como siempre. Gracias por estar con nosotros desde muy tempranas horas del día. Invitamos como siempre a colocar esa energía positiva para todas sus actividades que corresponden a este día miércoles 29 de enero de 2020. Gracias por sintonizarnos. Gracias por estar siempre pendientes de nuestra señal y sobre todo también del trabajo periodístico de Grupo Megavisión, un programa, un trabajo serio, consistente en argumentaciones que se basan en los hechos reales y no precisamente parten de esa rumología que de alguna manera distorsionan mucho el análisis como tal. Así es que bienvenidos a esta hora y media de análisis político con la voz de la nueva generación. Quiero darles la más cordial bienvenida a Tania Pastor, abogada de la República. Gracias por acompañarme, Tania. Gracias, Ernesto. Un placer estar acá nuevamente con toda la audiencia de Megavisión y de Diálogo con Ernesto López. Bueno, vamos a tener ya la incorporación de Henry Flores, Isaac Ortega y Leonel Selva en cuestión de segundos. Vamos a, desde luego, a invitarlos a ustedes a que participen, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes participen y también nuestra señal en Facebook. Búsquenos en las cuentas Diálogo con Ernesto López y también en Ernesto López Radio. Ahí está nuestra señal para que usted pueda sintonizarnos a través del Facebook y compartir desde luego con sus contactos nuestro programa. Bueno, son varios los temas que este día tenemos sobre la mesa. Antejuicio con solicitud hecha por la Fiscalía General de la República contra el doctor Norman Quijano. Vamos a hablar acerca de la aprobación de fondos de la fase 3 Plan Control Territorial, que es un tema que también está ya entrando al debate. Se espera que para el día de mañana sea aprobado ese dictamen que ya dio luz verde la Comisión de Hacienda y que son 109 millones de dólares para apoyar esa tercera fase del Plan Control Territorial. Vamos a hablar acerca del veto del voto en el exterior y por supuesto de algunos otros aspectos que están ahí coronando la discusión en nuestro país. Comencemos quizás un poco analizando esta situación. Tania, tú como abogada, ¿cuál es el examen que le haces precisamente a la situación por la que se está manejando este tema de la solicitud hecha por la Fiscalía a la Asamblea Legislativa para comenzar a estudiar un antejuicio contra el doctor Norman Quijano? ¿Cuál es tu lectura? En primer lugar, sí es lo que el pueblo estaba pidiendo. En realidad era una deuda que se tenía con la justicia para el país, no para condenar a nadie o porque se tenga algo contra el señor Quijano, sino que en realidad es evidente que era necesario que hubiera una oportunidad de que se le pueda juzgar conforme las leyes salvadoreñas, en donde también él pudiera ejercer su derecho de defensa. Yo lo dije muchas veces, en realidad cuando él dice, quiero ver estos videos donde se me están haciendo estas imputaciones, él lo que está intentando era defenderse. Entonces, el fiscal general lo llama en calidad de testigo, que es lo que yo decía, estaba muy extraño que se le llamara en calidad de testigo cuando evidentemente él lo que tenía era una calidad de imputado o de que se le estaba atribuyendo la comisión de un delito. Entonces, en ese sentido, él intentaba defenderse al pedir ese video. Cuando se le deniega, porque se puede desvelar la identidad de la persona protegida, también habían opciones. Se le podía brindar una transcripción, se le podía brindar un formato del audio, solamente audio, incluso con voz distorsionada o con rostro distorsionado. Es decir, habían opciones, pero lo que nunca debió hacerse era convocársele en calidad de testigo. Lo que sucede es que en la Fiscalía se tiene esa práctica de llamar en calidad de testigo a las personas, y cuando se está entrevistando y se identifica que podría ser imputado, la regla manda, la ética manda y sobre todo las leyes y el principio de inocencia y el debido proceso ordenan que el fiscal suspenda en ese momento la diligencia y se le haga conocer a la persona entrevistada que puede ostentar la calidad de imputado y tiene derecho de nombrar defensor, y se suspende la diligencia. Ya no se le sigue entrevistando ni extrayendo información, que es la que después, información misma utilizada en su contra, como ya ha sucedido muchísimas veces en el pasado. Y en ese sentido está bien que se haga esto, porque lo que se necesita es
que tenga el señor la oportunidad de defenderse. Ahora, lo que va ahorita es un juicio político, no es el proceso penal. En el juicio político nada más se va a ventilar a ver si existen o no los elementos que indiquen que es necesaria una investigación. Y eso es lo que le corresponde. ¿Encaja o cabe el análisis político sin duda alguna en esta situación? Por supuesto, de hecho todas las decisiones son políticas y este juicio es político, me gustaría que entráramos en esa dimensión. Quiero saludar ya también a Leonor Selva, que está con nosotros. Leonor, bienvenida, gracias por acompañarnos esta mañana, bienvenida. Gracias, Ernesto, buenos días a toda la teleaudiencia. Bueno, lo cierto es que también, quiero comenzar contigo conociendo tu análisis, tu opinión sobre este tema que desde luego despierta muchas inquietudes a nivel político, como lo decía anteriormente, sobre todo porque en el tema de los videos que fueron presentados o dados a conocer públicamente, no solo se habla de una persona en particular, son varios los que están también ahí mencionados. ¿Qué piensas al respecto y cuál es tu valoración? Exactamente, Ernesto. Yo creo que hemos empezado, y esperaría que ese sea el actual de la Fiscalía, que hemos empezado por el caso de Norman Quijano, porque él tiene la excepcionalidad de estar protegido por el fuero, por un fuero en su calidad de diputado y miembro de la Asamblea Legislativa. Yo ayer veía muchos comentarios de por qué se le está avisando desde ya, se va a ir del país, quítenle el pasaporte, y en este caso tenemos que entender que él, por su calidad de diputado, tiene un recubrimiento extra que siempre que surge uno de estos casos siempre entra en cuestionamiento, pero es un tema amparado en la ley, lo cual obliga al fiscal primero a ir a la asamblea como primera instancia para que le quiten ese fuero y él pueda luego ser procesado penalmente. En este caso yo sí quiero hacer una distinción porque a veces nos confundimos, o sea, la labor del diputado no es ni propiamente suplir a un juez judicial, determinar si hubo o no delito, pero tampoco es un juicio enteramente político en este caso. Tampoco se trata de que yo, si tengo la aritmética, la asamblea me puede recubrir y me puede dar esa inmunidad, sino que es la labor de la asamblea es muy puntual. Ellos tienen que velar porque en el requerimiento fiscal estén los requisitos mínimos que sugieran que hay una investigación fundamentada en indicios de delito válidos. ¿Por qué? Porque lo que busca proteger el antejuicio es la persecución política, sobre todo por razones que tengan que ver con el ejercicio del cargo. Entonces, para mí, la Asamblea tiene que hacer un estudio bastante técnico y bastante limitado en sus potestades, porque a ellos no les corresponde conocer todas las intimidades del delito y no es una instancia donde ya se tiene que probar que hubo delito, sino simplemente que hay los suficientes indicios de que esta persona debe ser procesada por la vía judicial. Y de nuevo, en este marco también se tienen que proteger las garantías procesales del señor Quijano, pero también no usar este mecanismo del antejuicio como una protección que garantice la impunidad de aquellos que son miembros de la Asamblea. Y sí creo que, ya hablando en el caso más amplio, yo sí espero que esta sea la razón por la que ahorita solo se ha presentado el caso contra Norman Quijano, porque como tú dices, hay exactamente una serie de videos que demuestran que otros actores políticos que no gozan de fuero han sido no quiero ser infidente, pero lo hablaba contigo extra cámara, y te decía, bueno, mira, y si ¿por qué uno si aquí se han mencionado varios? Sí, en realidad eso no es tan sencillo, ahí hay un trasfondo, no es que en mi opinión... ¿Será un juego de cartas? Sí, es un juego de cartas, es un juego de cartas, de hecho, un juego de cartas políticas, no sé, perdóname un poco que esté ocupando el término. Yo creería que es más estrategia, porque en realidad el proceso tiene que ir parejo contra todas las personas que han sido involucradas, independientemente de quién sea. Lo que sucede es que aquí no se vayan a sorprender, pero tienen que haber por lo menos 2 criteriados, de uno y de otro lado, porque hay videos suficientes y de involucramiento de personas de un partido y de otro partido. Entonces lo que sucede es que estamos en 3 estadios. Necesitamos un criteriado adentro de las pandillas, que ya se tiene la declaración. Murió que le decían, hubo uno que estaba Cejas, que estaba con Nalo en el primer proceso, que era contra
que aparecieron identificadas todas las personas del frente, luego estaba Lancelot y estaba Noé, que es lo que escuchamos últimamente, que es a raíz de donde nace la imputación contra Quijano, y eso es dentro de las pandillas. Ahora, dentro del partido, si se dice que dentro del partido Arena hubo un posible financiamiento de pandilla, hubo un posible fraude procesal, hubo una posible agrupación ilícita, entonces se necesita alguien también ahí adentro, y de la misma manera se necesita también alguien adentro del otro partido, que también se presumió que hubo negociaciones de la misma naturaleza. Por lo tanto, yo me atrevería a afirmar que tiene que haber más de por lo menos 2 criteriados que no van a ser procesados nunca, además de todos los procesos que en estos días deberían de estar ya preparados, porque no se puede esperar a que el proceso de antejuicio termine, ya que el proceso de antejuicio, como garantía de confianza que opera sobre nuestros funcionarios, una vez removido o apartado para este objeto, que los diputados tienen que tener cuidado, y también el fiscal puede pedir recusación de aquellos diputados que considere que no van a ser objetivos. Hubo varios que ya se pronunciaron, ya dieron opinión. Ese es un elemento bien importante que lo vamos a sumar en el análisis en esta hora y media. Quiero saludar también ya a Isaac Ortega, que está con nosotros. Isaac, bienvenido. Gracias, Ernesto, y un saludo a la población que nos permite entrar en la intimidad de sus hogares a esta hora para conversar de estos temas de país. Increíble, sé que venían atrapados en el tráfico a esta hora. Horrible. Son las 42 minutos y Henry Flores, bienvenido Henry, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ernesto López, un saludo a todos acá. Un tráfico horrible, Ernesto. Todavía está, ¿verdad? Y mira, quiero decirte que ayer vine equivocado. ¿De verdad? Ayer vine y me encontré aquí con el viceministro de Salud. De Salud. Ah, bueno, lástima para que veas cómo me gusta tu programa. Muchas gracias, sí, la verdad. Y ayer vine puntual. La verdad que les agradezco muchísimo corresponder a la convocatoria, a la invitación. Pero quiero decirles también que la presencia de ustedes pondera el análisis profesional bastante ecuánime, bastante transparente, muy sincero que tienen para poder darle estos aportes sustanciales a los temas que como el día de ahora estamos abordando. Así es que desde ya les agradezco muchísimo. A ver, Isaac, ¿cuál es tu también, partiendo de, en primera instancia, tu valor agregado a este análisis del tema de la solicitud de antejuicio contra el doctor Norman Quijano y estos otros elementos que estamos queriendo sumarlos, porque sé que la especialidad per se en la parte jurídica está bien, pero aquí hay un análisis político que es el que quisiera que entráramos claro a hacerlo, sí. ¿no? Para mí directamente lo identifiqué, como bien lo estaban comentando, como un juego estratégico de cartas políticas para ir sacándolas poquito a poco en un año preelectoral, para ver cómo va comportándose esta situación. También me parece, he estado siguiendo las noticias y he visto cómo ciertos diputados han tratado de desligarse de la situación para no dar una opinión, incluso de partidos que me extraña que no quieran atacar directamente a Norman Quijano. Todavía dicen: a nosotros no nos corresponde emitir un juicio, va a ser aparte, nosotros no somos los responsables. Y está en sus manos. Pero es que hasta cierto punto eso es válido, lo decía, hay que velar por la presunción de la inocencia y hay que entrar hasta que ya no se tengan verdaderamente ¿cómo se le llama esto? Las pruebas contundentes que permitan hacer una valoración ya más per se de juzgamiento hacia una persona. ¿No Ahora, crees? yo veo que también está en sus manos analizar bien las pruebas que se tienen, que se han presentado. En ellos está desaforar a Norman Quijano y con eso pues, que la Fiscalía pueda presentar ya formalmente ante una cámara o pedir una detención o proseguir con el proceso. Me parece también que hay muchos otros involucrados a los que no se les ha tomado en cuenta y que posiblemente ya llegando a finales de año puedan ir solicitándoles a ellos su presencia, tal vez para afectarles en una posible candidatura como tal, ¿no? Como tal, ¿verdad? Sí, siento yo que si Norman Quijano está consciente que él no ha hecho nada, que no tiene nada que no tiene nada que temer, pues él debería de prestar todo y poner toda disponibilidad para que proceda. Y es más, ¿verdad? Como ya lo hemos dicho en otras entrevistas, en otros países con los que nos gusta compararnos, una pequeña bulla o una pequeña mancha ya los obliga a ellos a renunciar o inclusive a ser destituidos, pero aquí al parecer se arraigan a un puesto con tal de que no sean investigados. Vamos a ver, Henry, ¿cuál es tu análisis Quisiera poner introductorio? algunos elementos sobre la mesa y uno es que
viene al debate el hecho de que si es necesario o si deberían los diputados tener fuero o no, porque el fuero en este caso vendría a obstaculizar el hecho de que se judicialice el caso y que Norma Quijano pueda llegar a los tribunales. Creo que para la próxima legislatura, y yo como ciudadano propondría esto, sé que algunos diputados actuales y algunos candidatos en su momento lo han dicho, el hecho de si es conveniente que haya fuero o no para que pueda haber un proceso debido como todo ciudadano y que aquellas personas corruptas no se puedan amparar en el fuero. Lo otro que quería poner también sobre la mesa es el hecho de que se pone a prueba los poderes del Estado, en este caso la Asamblea Legislativa y también la Fiscalía General de la República. Va a depender en este caso de si los diputados deciden quitarle el fuero para que Norman Quijano pueda ser juzgado. Yo lo que quisiera es que los diputados no vayan a acuerpar el hecho de ese rango político que tienen y que puedan permitir que la Fiscalía pueda llevar este proceso hasta los tribunales. Porque si Norman Quijano, como él lo ha dicho, es inocente, bueno, entonces que se despoje del fuero y que demuestre su inocencia en los tribunales. Yo sí he visto algunas declaraciones que me parecen un poco preocupantes en el sentido de que es la oportunidad para que Norman Quijano demuestre su inocencia, decía el alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawison. En la misma medida se han pronunciado algunos diputados, compañeros de fracción de Arena y algunos que no son de Arena, incluso algunos del Frente se han pronunciado a favor de Norman Quijano. Y está bien, aquí impera la presunción de inocencia, pero esto que se demuestre en los tribunales para que la Fiscalía General de la República pueda ejercer las acciones penales correspondientes. Y lo otro que sí quería destacar, había mucha crítica en la forma en cómo venía manejando los casos el fiscal general de la República. A mí me parece que sí es un punto positivo por parte del fiscal general el hecho de que haya decidido llevar este caso a la Asamblea Legislativa, no directamente a los tribunales, porque es un año que lleva, creo que ya cumplió un año, y en este año había tenido ciertas críticas de tener cierta tendencia o que no quería tocar algunos casos o algunos peces grandes. En este caso está tocando a un ex candidato presidencial, alguien representativo de Arena, otro expresidente de la Asamblea Legislativa, otro expresidente de la Asamblea Legislativa, alguien que ha representado de manera muy fuerte el poder político dentro de Arena. Entonces, el que el fiscal general haya tomado la decisión de investigar independientemente de si esto se judicializa y si es condenado o no, pero solo el hecho de tomar esta acción me parece un aspecto muy positivo por parte del fiscal general de la República que hay que tomarlo en consideración también. Hay una lectura que hacen, tienen la palabra los cuatro, ¿sí? Los ciudadanos y en realidad es muy válida cuando ellos dicen, bueno, esto es un show. Primero, el fiscal general, que hay que reconocerlo, ya cumplió con su trabajo, esto es lo que tenía que haber hecho hace rato, pero bueno, ya lo hizo. Entonces, de la Fiscalía ya salió el primer paso. Ahora corresponde a la Asamblea. Ahí tenemos que ver el tema del proceso de antejuicio, cómo está diseñado en casos de diputados. Es un poco absurdo que ellos sean juez y parte cuando son los mismos diputados los que están siendo procesados y sobre todo cuando la bancada más grande es la del partido que representa la persona que está siendo procesada. En ese sentido ya se pronunciaron varios, ya emitieron criterio, pueden ser recusados porque si ya tienen una opinión formada quiere decir que no van a ser objetivos e imparciales a la hora de conocer del antejuicio, entonces deberían de apartarse. Ahora, no podemos apartarlos a todos, aunque en realidad sería lo ideal, porque quedan 34 suplentes que también son de Arena. Entonces, no salimos de nada. El problema es el diseño de antejuicio que tenemos nosotros en el país en relación a los diputados, bueno, y en general. No debería estar contenida su descripción o su procedimiento dentro del reglamento interno de la Asamblea Legislativa, debería de estar contenido en el Código Procesal Penal, además del tema de lo del fuero constitucional, que si es o no es, en realidad tiene sus pros y sus contras, pero en El Salvador esa es una de las prerrogativas que en realidad esa presunción o es una garantía de confianza opera en países en donde se presume la buena fe de los funcionarios que quieren ejercer cargos. Aquí lo que tenemos históricamente ha sido funcionarios que han actuado de mala fe para enriquecerse, muchos. Entonces esa garantía debería de valorarse si de verdad procede, al igual que muchas prerrogativas que se le conceden a los diputados como gasolina, seguro médico privado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el problema y obstáculo que la población ve y ha entendido muy claramente es que son los mismos diputados
que nos tienen acostumbrados a que hacen cuotas, hacen ventas y tranzas al interior por cargos o porque yo te doy esto, yo no voto por vos o contra vos, pero vos dame. Es decir, esas negociaciones que la Constitución le faculta a los diputados, porque en realidad es una facultad que viene desde ahí, es lo que la gente cree que va a ser un show dentro de la Asamblea. Ahora, es un suicidio político, ya viéndolo desde el punto de vista político, es un suicidio político creer que los mismos diputados de Arena van a exonerar o van a determinar que no hay lugar de formación a causa. No debería de conformar parte de la Comisión Especial de Antejuicio ningún diputado de Arena, pero entonces, digamos que lo conforma. Pero entiendo que se ha solicitado que nadie lo sea, ¿no? Pero, es decir, serían juez y parte, no deberían. El caso es que tienen ellos que mejor apartarse o ser apartados de esa situación. Si ellos dicen que hay lugar de formación a causa, están condenados, porque es un mismo partido. Y si dicen que no hay lugar de formación a causa, están condenados ellos como personas naturales porque no están cumpliendo con su deber. A ver, yo no quiero que se deje el sabor de que aquí estamos haciendo un linchamiento directo per se, ¿verdad? Con lo que se tiene. Pues al final no se ha conocido todavía todo el contenido de la presentación de pruebas que entiendo, corríjanme, la Fiscalía deberá presentar a la Asamblea Legislativa para que ésta tenga y del mérito de que pueda. En el caso de él, como goza de fuero constitucional, no se le puede investigar a él como persona si se le identificó como imputado. Se puede hacer una investigación para determinar que hay o no hay delito. Y eso ya nosotros sabemos toda la prueba que hay. Y lo que van a decidir sobre todo los diputados es si le quitan o no el fuero. Si es culpable o no es culpable, eso no lo van a decir los diputados. Eso se va a decidir en el proceso judicial. En ese sentido, los diputados de Arena primero deberían de recusarse y de apartarse. Y si es inocente, pues entonces que lo demuestre en los tribunales. Yo sí quisiera destacar algo. Por estos casos, por lo que se le imputa, que es fraude electoral. Fraude electoral, sí. Estuvo preso, ¿se recuerdan? Hasta el payaso. Aquel payasito que se comió la papeleta, que era algo sencillo. Aquí estamos hablando de un candidato presidencial que se reunió con pero no es un payasito, era el come papeleta. Solo para corregir. Pero trabaja de eso. Ah, ¿de veras? Él trabaja de eso. Ah, no sabía que trabajaba de eso. De payasito. En elecciones hay muchos detenidos por fraude electoral, es por comerte una papeleta. ¿Y cuál es la sentencia? ¿Cuál es ¿cómo se le llama? ¿El castigo? ¿La pena? En caso de funcionarios es hasta de 10 años, me parece. Perdón. Y el otro delito es agrupaciones ilícitas. En ambos casos han habido detenidos. Y pongo este caso del payasito que se comió la papeleta o del come papeletas, porque estuvo en la cárcel solo por tragarse unas papeletas. Aquí estamos hablando que se reunió con pandilleros en busca de beneficios electorales y agrupaciones ilícitas. Por este caso está preso el alcalde de Apopa. Estuvo preso un alcalde allá en el oriente del país que acaba de salir, que era del partido Gana, y hay varios. Entonces, aquí se va a poner a prueba el hecho también de si Arena está dispuesto a jugárselas también para el año 2021, porque esto también va a ser un duro examen para ellos de cómo han cambiado. Ellos dicen que han entendido esos golpes y esas crisis que han tenido, y esta es una nueva crisis que se va a ver si en realidad están de cara a la población o están de cara a proteger, en este caso. Mira, es un análisis, por eso yo les decía que es interesante que introduzcamos el análisis político, porque son muchas las aristas que se están manejando. En primer lugar, acordate que hay una elección del propio jefe del Ministerio Público, que en algún momento se dijo que venía de la estructura de Arena, ¿verdad? Se le ha cuestionado eso. Y que también ya algunos diputados del mismo partido Arena han expresado también dar sus votos para llevar a cabo este antejuicio, ¿verdad? Entonces como que algo está pasando, y por eso yo les decía, aquí hay una aura política que más allá de hacer un juzgamiento, porque alguien me dice, disculpa Ernesto, ¿cuál presunción de inocencia? Él sale en el video, queda más claro que él fue y negoció con los criminales. ¿Cuál presunción? Me pregunta Joma Logue. Yo les quiero decir, aquí no estamos nosotros para hacer ninguna condena. Y aprendamos aprendamos que este programa no se basa en chambres. Yo se los he dicho muy claro, aquí los chambres no hay. Dejen los chambres para otro tipo de programas. Aquí estamos haciendo análisis que buscamos ser bastante transparentes en ello. Y hablando de transparencia,
y en honor precisamente a que poder poner en el equilibrio estos y otros elementos, el día de ayer el doctor Norman Quijano dio declaraciones en la que él senta su posición, deja sentada su posición y dice: yo no he negociado y estoy tranquilo, no he negociado con grupos de pandilleros. Nuestro compañero de labores, periodísticamente hablando, está con nosotros, Ángel Iraeta, para darnos ese informe que ya nuestros noticieros lo han pasado. Veamos. Han dado declaraciones depositando su confianza en mí. Norman Quijano llegó sereno a la conferencia de prensa, pero no admitió preguntas y se limitó a leer su declaración como reacción a la solicitud de la Fiscalía de iniciar un proceso de antejuicio por los delitos de fraude electoral y asociaciones ilícitas, tras el desarrollo de una investigación donde se le vincula con pandillas y a quienes les pidió supuestamente el voto a cambio de dinero en el 2014. Nunca negocié con pandilleros. Y asegura que el principal ganador con su caso es el presidente de la República. Este sujeto dirá que nos unimos los mismos de siempre. Y si me condenan, que se cumplió lo que había venido diciendo. El fiscal general Raúl Melara no se escapó a las críticas. El fiscal dijo que había hecho una investigación seria, objetiva y rigurosa. No sé qué puede tener de cierto un proceso que se basa exclusivamente en la declaración de un sujeto que ha cometido cientos de delitos. El diputado Guillermo Gallego se ofreció como parte acusadora en el antejuicio. Porque en mi juicio también hay pruebas suficientes como para que el diputado Quijano pueda perder el fuero legislativo. Yo no voy a hablar mal del diputado Gallegos. Recuerden la imagen que él se ha construido. Su trayectoria dice más de lo que yo pueda hablar de él. En su contra también se ha pronunciado la diputada Milena Mayorga. Estoy dispuesta a votar por el desafuero, ya que yo no seré tapadera de basura de nadie. ¿Qué diputado inteligente puede representar al pueblo con dignidad que sin conocer los argumentos y sin haber sido presentado tan siquiera el requerimiento por parte de la Fiscalía, ya habían comprometido su voto? El diputado Quijano aseguró que no ha cometido ningún delito que pueda avergonzar a su familia, mucho menos a la patria. Por lo tanto, dice que va a esperar tranquilamente los resultados del proceso que va a iniciar en esta Asamblea Legislativa. Ángel Iraeta, Telenoticia 21. Bueno, gracias, Ángel. Ahí hay varios elementos importantes que creo que los podemos analizar y discutir después de esta pausa comercial. Me voy porque tengo información también para nuestros televidentes que nos sintonizan a través de Megavisión Go y por supuesto nuestras señales en Facebook. Información de tráfico. Vamos a la pausa. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Depende en tu cuenta cuánto estén. Vámonos entonces ahora a conocer cómo está el tráfico. Vamos a la zona del Pedregal, allá en el sector de los centros comerciales y la conexión de la calle Chiltepán, que es la que viene de Ciudad Merliot. Ahí hay una carga vehicular bastante fuerte. Si usted piensa transitar por esta zona, pues tenga a consideración esta imagen que le ponemos en perspectiva y que sin duda alguna refleja que hay una lentitud en la circulación de vehículos viniendo desde el sector poniente hacia los centros comerciales. No así cuando hay la conexión de este redondel Naciones Unidas hacia lo que sería el poniente, es decir, como buscando el sector de lo que fue antes el Platillo, ¿verdad? Así está la circulación del tráfico por esta zona, son las 6:59, gracias a Sistema Fede Crédito. Vámonos entonces al menú para poder de nuevo poner en perspectiva esta condición de tráfico que usted merece tener a esta hora de la mañana. Vámonos hasta el sector del Boulevard del Ejército, carga vehicular como es costumbre a esta hora de la mañana, 7 en punto, en este carril que conecta precisamente el Boulevard del Ejército y el Boulevard Arturo Castellanos. Ahí vemos que hay una carga vehicular bastante fuerte para que usted tome a bien y a consideración si piensa tomar estas arterias que son las que conectan con el sector de la ex terminal de Oriente. No así tenemos esta conexión de para quienes viajan hacia el poniente, es decir,
buscando Soyapango, pues tenemos prácticamente vía libre a esta hora de la mañana. Gracias por estar con nosotros, gracias a Sistema Fede Crédito. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A propósito, yo creo que van a haber más elementos en el transcurso del día que vamos a poder agregar y por eso quiero invitarlos. Estaremos contigo, Leonor, y contigo también, ¿verdad, Tania? Hoy, y estará también Erika Saldaña. Hoy a las 6 de la tarde les invito a sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Vamos a hacer un análisis semanal sobre los temas importantes. Sin duda alguna van a haber más elementos que agregar hoy a las 6 de la tarde. Por eso la invitación para que nos vea también en Facebook desde la cabina de 107.7 Fuego. Tania Pastor, Leonor Selva y Erika Saldaña estará con nosotros hoy a las 6 de la tarde. Los invito a que me acompañen. A ver, ahí estaba desde luego la declaración y él ponía varios elementos sobre la mesa. Me gustaría que los analizáramos y ponerlos en el debate esta mañana con ustedes. Yo quisiera destacar que pues él dice que es víctima. Todos salen diciendo que son víctimas del poder. Él habla de víctimas del poder. Lo dijo Sigfrido Reyes, lo dijo Mauricio Funes, ahora lo dice Norman Quijano. Yo creo que así como los diputados de Arena han criticado a Funes, a Sigfrido, que han huido, que no se han sometido al proceso, ahora es el momento para que demuestre Norman Quijano que se someta al proceso judicial. Pero sí quisiera destacar algo que me parece poderosamente me llama la atención. Si la Fiscalía está acusando a Norman Quijano por agrupaciones ilícitas y por fraude electoral, ¿por qué no ha sido detenido Arístides Valencia? Arístides Valencia no goza de fuero. Él fue ministro de Gobernación y también aparece vinculado a agrupaciones ilícitas, fraude electoral, y se reunió con pandilleros. Me parece que debería de estar detenido, porque aparecen los videos. Hay suficientes pruebas, al menos las que se han ventilado, no de manera oficial, y está señalado también el alcalde de San Salvador, aunque me parece interesante las declaraciones que dijo Ernesto Mason desde su gira en Marruecos, que él está dispuesto a someterse a un proceso judicial. Y eso es bueno mencionarlo también, que el alcalde de San Salvador ha mencionado. En realidad ha sido el único que ha admitido desde el inicio que él entregó el dinero, que él tuvo participación directa, y que ha dicho que se va a someter al proceso. Lo mandó a Arena, ahora Arena lo dejó solo. Bueno, por ahí y ha dicho que se va a someter al proceso. Esas declaraciones son buenas y sí me llama la atención eso, que por qué no ha sido detenido Arístides Valencia. Él no goza de fuero constitucional y también se le podría atribuir el mismo delito de agrupaciones ilícitas. Fueron varios, en realidad. Ahí se mencionó desde Arístides Valencia, el monseñor Fabio Colindres, Benito Lara, Munguía Payés, está, toda la gente que ya fue procesada por el caso de Tregua. Es decir, son varios. Hay otro diputado, Ernesto, no recuerdo ahora mismo, ¿perdón? ¿Ángulo? No. Parece que sí, pero hay otro diputado de Arena es decir, son muchas las personas que están involucradas, no solamente es Arístides Valencia. Pero yo creo que otra vez volvemos al tema de lo que estábamos hablando de las estrategias políticas. O sea, sí sabemos que son muchos los que están involucrados por diferentes casos, por diferentes escenarios, pero no sé ustedes, pero yo sí siento que es como agarremos al pez más gordo ahorita, ¿verdad? Que está más débil y tratemos de marcar una tendencia con pero tal con de que les anuncias a los demás. Exacto. Entonces el proceso de la Fiscalía, no sé cómo ustedes lo ven, pero yo siempre lo veo como haces una cosa buena pero haces 10 malas, ¿verdad? Porque le avisas a los otros 10 o 15 personas que vas por esa línea y les avisas que se tienen, como el caso de Sigfrido Reyes, ¿verdad? Sigfrido Reyes hasta se fue, dejó a su esposa, a su familia aquí y todavía no sabemos nada de él. Yo creo que también hay que tomar muy en cuenta a todos estos diputados que ya se proclamaron, ¿verdad? Que ya salieron en medios diciendo que van a dar sus votos, que quieren estar en el antejuicio, porque ya emitieron
un juicio, como decía Tania, ¿verdad? Tanto de Una condena valoración, como de- valoración correcta. como de Ya hicieron- condena como de- sentido. ajá, en ambos Entonces, sentidos. yo creo que ellos ya no deberían de participar porque ya van con un sesgo, ¿verdad? Ya, Sí. o sea, El caso de Vilena Mayorga te refieres porque es una de ellas, la que ha dado, creo que también. Sí, que Guillermo incluso el Gallego. señor se refiere a ella como una decisión poco inteligente y Sí. si alguien ha sido víctima de persecución es ella y los demás dentro del Sí. partido, entonces esa como doble moral, a mí Felisa no me lo Cristales, hagan, pero sí. yo sí soy parte de lo que le hacen a ustedes dentro del partido y eso de que es víctima del poder. Si el fiscal fue electo por mayoría de diputados de Arena. Es decir, Arena tiene a ese fiscal ahora que incluso se le criticó mucho por su Porque parecía con inidoneidad, Callejas. se le criticó mucho porque no era la persona más capacitada, más competente, más idónea para el cargo, pero es la única que ha tenido el valor de hacer un antejuicio contra Norman Quijano y ese es su deber. No es plausible porque es su deber, pero por lo menos se le reconoce que ha tenido el valor y el coraje de hacerlo, aun y cuando ellos mismos lo han colocado en esa posición. Entonces, decir que es víctima del poder de parte de Arena por un fiscal que ellos mismos colocaron y decir de parte del Frente, por ejemplo, que son persecución política, cuando ellos mismos también fueron parte del nombramiento de este fiscal general y todos sabemos que lo hicieron porque lo que tiene costumbre en El Salvador es esperar favores de los fiscales que nombran en sus cargos. Esto es en realidad una sorpresa para ellos. A nosotros nos sorprende que se estén haciendo las cosas bien en el país. Este tipo de cosas nos sorprende cuando no debería sorprendernos, porque este es el trabajo y lo que debería de hacerse siempre, sin sesgo político, sin sesgo partidario, sin sesgo de que quién me nombró, sino que darle la oportunidad al doctor Quijano que se defienda tanto en el juicio político como en el proceso penal, y si de verdad desea someterse y probar la inocencia, no se prueba, la culpabilidad la prueba quien acusa, pero si él quiere aportar y quiere tener acceso a ese proceso debido, que se le respeten todas sus garantías procesales, entonces que renuncie del fuero y que se someta al proceso. Eso sería lo más transparente que podría ser, incluso sería la decisión más inteligente para su partido. Así es, porque los quitaría de esa posición tan difícil en la que ellos se encuentran, que si lo condenan, entonces condenan al partido, pero si lo absuelven, es decir, del juicio político de antejuicio, entonces se están condenando igual porque están siendo tapadera. ¿Y habrán fondos o no habrán entonces, perdón, habrán votos o no habrán votos para poder lograrlo? Porque de alguna manera, si hay también una investigación contra exfuncionarios del gobierno, del FMLN, las dos fracciones en algún momento podrían estar... Pero si son exfuncionarios no tienen fuero, no necesitan tienen votos, fuero, o pueden transar con eso. Exacto. Ajá, pero sí hay los votos. Lo que pasa es que aquí yo sí quiero reiterar nuevamente, la Asamblea tiene que ver su trabajo como un trámite meramente procedimental. O sea, administrativo. Aquí, exacto, o sea, hacer el show mediático es dañino en los dos sentidos que lo haga. Si Entiendo. yo quiero ser fiscal de la Asamblea para yo dar un mega discurso y alinear con mi discurso consecuente antipandillas, es igual show mediático como las personas que ya están diciendo que hay que defender la inocencia de cierta persona sin conocer los hechos. O sea, aquí el fiscal fue a dejar a la Asamblea un requerimiento fiscal, donde hay los indicios, la prueba y los delitos de los cuales se le acusa a Norman Quijano. Aquí la Asamblea ahora le corresponde nombrar un fiscal que haga el caso, que sea quien abogue porque se le remueva el fuero, y una comisión que haga un análisis técnico, que de nuevo no se trata de sustituir a un juez o determinar si es culpable o no. Se trata de decir, este caso sí tiene el sustento mínimo, y que decide el juez para que y pase a ojo una con los sede delitos, judicial. porque mucho se manejó también el tema de un posible financiamiento de pandillas. Si son los mismos hechos, tendría que haber sido incluido, es decir, si habían posibilidades o testimonios que no se conocen públicamente, de donde se puede determinar que hubo con posibilidad un financiamiento de pandillas, y se tiene que investigar, porque eso no quiere decir que sí lo hubo, se tiene que investigar, entonces el antejuicio tendría que haber sido solicitado también por ese delito. Lo que sucede es que los hechos se agotan todos los ilícitos penales contenidos en él, porque después por esos mismos hechos no pueden decir, ay, mire, es que terminó este proceso, pero encontramos prueba y también había no, ya no se puede. Tienen que agotar todos los ilícitos contenidos en unos hechos, todos juntos. No pueden estar seccionando ni partiendo. Entonces, si habían posibilidades también de que había financiamiento del terrorismo, tendría que haber sido incluido en la solicitud de antejuicio. Y en la solicitud de antejuicio, sí, pues ya todo lo que sabemos, que sí hay los votos, en mi opinión. No sé qué piensan ustedes.
para no quitarle el fuero. Y lo que pasa es de que si los diputados deciden no quitarle el juicio, no quitarle el fuero, perdón, a Norman Quijano, este juicio quedaría suspendido y tendría que ser juzgado hasta que termine su periodo legislativo. Y esto complicaría más políticamente a Arena. Lo otro que también quisiera destacar, como decía Leonor, que se vea este juicio no de manera política, aunque están involucrados políticos, porque mediáticamente ya quedó condenado. Ya está condenado, entonces, sino que sea algo técnico. En ese sentido, ¿quién va a ser el fiscal del caso? Como ciudadano yo sugeriría incluso que no fuera una figura que ha estado diametralmente opuesta en ataque a Norman Quijano. Hay varios diputados que pudiesen hacer una labor muy buena. Está el diputado del Cambio Democrático, que me parece muy técnico, Juan José Martel. Hay otros diputados dentro del mismo partido Gana que pudiesen tener también una postura un poco más técnica del PDC. Evidentemente no vamos a ver a un fiscal de Arena, no tendría que ser juez y parte, no vayan a salir Arena y el Frente poniendo a un diputado de Arena como fiscal en esta comisión de antejuicio. Él puede poner nombrar su defensor también, de hecho, no necesariamente. Bueno, de hecho lo tiene que poner, ¿no? Sí, pero puede nombrársele de parte del Seno si él no nombra uno. Es decir, él tiene el derecho de nombrar uno de su confianza y debería de hacerlo. Es decir, sería lo más atinado de su parte para tener una verdadera representación, aun cuando el juez es político. No les podemos decir, bueno, en mi opinión, decirles a los diputados, miren, sean solamente técnicos, porque todos sabemos que ahí lo que toman son decisiones políticas. Entonces la decisión que van a tomar va a ser eminentemente política. Lo que tienen que ver ellos es el trasfondo, qué hay detrás para ellos después, porque también se les acaba el fuero en algún momento. Entonces la decisión que toman, la posición en la que están es en verdad bien delicada, pero lo que a mí me gustaría que se comprenda también es lo más delicado de todo el asunto que se está investigando. Es decir, estamos hablando que hemos tenido probablemente gobernantes que han sido producto de negociaciones con pandillas desde aproximadamente allá por el 2012 que iniciaron la tregua. Entonces han estado negociando con nuestros votos, han estado colocándose en una situación de negociación para permitirle a las pandillas que le roben a las personas su DUI, es decir, ser violentadas con robos para quitarles su DUI para que no puedan votar y todo para negociar con los votos de la gente. Es decir, el voto se ha convertido en la mercancía de mayor valor acercándose a las elecciones y siempre estamos en elecciones. Históricamente entonces están jugando con las personas, eso es gravísimo. Benjamín Ramírez les pregunta si en este caso el cuestionado, que es el doctor Quijano, puede renunciar por sí mismo a su fuero y si es legal esto. Es decir, el fuero siempre lo tiene. Lo que él hace es determinar que esa garantía de confianza en este caso se le aparte para poder someterse a un debido proceso en donde él con todas las garantías de ley se pueda defender. O sea, la Asamblea siempre va a tener que votar, pero él, de nuevo, él puede pedir, por ejemplo, a los diputados de su partido que voten a favor de remover el fuero. Y puede hacer en el mismo proceso del antejuicio, como tú decís, él nombra un defensor, pero él mismo puede en ese marco, en ese espacio, manifestar que prefiere... es como una especie de procedimiento abreviado. Como un proceso abreviado. No es igual a decir me declaro culpable, sino que es más bien si quiero ir a la sede judicial. Entonces, políticamente sí le puede pedir a los diputados que voten a favor de quitar el fuero y que él pase a ser judicializado. Al final yo creo que se vuelve a lo primero que estábamos hablando, de qué decisión va a tomar Arena, qué decisión va a tomar el FMLN, que son los dos grandes bloques que pueden tomar una decisión, en ver si le piden a Norman Quijano que tome una por el equipo, ¿verdad? Y que, bueno, estamos en año preelectoral. Debería de hacerlo como por el equipo. Pues ya soy, o sea, mira, o sea, se puede ser un mensaje muy positivo que los muy partidos positivo. políticos, porque al final, como lo hemos dicho, y no se está haciendo una condena per se, lo que se está abriendo es un proceso administrativo que decía Leonor, que de alguna manera le va a permitir a él ir a defenderse donde verdaderamente se va a tener que probar si es culpable o no es culpable. Y le va a permitir limpiar su honor. Y entre más rápido, o limpiar su honor, y de hecho entre más rápido lo haga y entre más rápido sea el proceso, más rápido ahora, va a tener la oportunidad. lo que pasa es que hacerlo. el sabor que en algún momento él deja con su declaración es que el poder político está encima de esto, y prueba de ello, él dice, y llama al presidente de la República hasta sujeto, ¿no? Sí. Ya ustedes lo escucharon. Sí, o sea, él cree que detrás de todo esto es ese sabor que se quiere dejar. En algún momento comprometer a los dos partidos de unirse para evitar que esto se lleve a cabo. Por eso sería bueno, ¿no? que la Fiscalía General de la República dé un mensaje
técnico, integral, amplio, y hay varias personas que están involucradas y las que ya hemos mencionado, algunos que fueron funcionarios del FMLN, que ya no son funcionarios, que sería lamentable que en el momento que se emita una captura, si la Fiscalía decide judicializar este caso, ya no está en el país. Y ese sí sería un llamado a la Fiscalía para que tome en cuenta este punto de que hay más personas involucradas y que no se vea que es un asunto político, porque es Norman Quijano, porque seguramente la correlación de la Asamblea Legislativa, porque ha salido eso también, ¿vea? Que es un mensaje. Ahora, un proceso técnico ahí en medio de ese pozo político, no creo que lo... No, de esa laguna política, no creo que yo me refería de que hay personas involucradas y que han sido señaladas, pero que no han sido capturados. Entonces, Norman Quijano ha sido capturado, perdón, ha sido señalado. Hay una investigación, pero hay otros que no, como Aristide Valencia, Ernesto Mason, otros que ya han confesado. O sea, me refería a esto, que si bien es cierto, es bueno, y felicidades a la Fiscalía General de la República porque atreverse a tocar el poder, en este caso Arena, y sobre todo a uno que ha representado el poder político. Norman Quijano no es la representación del sector empresarial, y hay que decirlo, pero sí es una representación política importante dentro de la derecha, de la ultraderecha de este país. Pero hay otras personas que no han sido detenidas. Entonces sería feo que después se decida emitir una captura o una judicialización y esas personas salgan del país. Entonces eso sería mucho más criticable para la Fiscalía. Entonces pongo ese análisis para que también se pueda tomar en cuenta. Y es el segundo expresidente de la Asamblea Legislativa. Lo que me gusta, esto sí lo voy a reconocer. ¿Están cayendo todos? No, es que anteriormente tuvimos a los presidentes sentados en el banquillo de los acusados, pero el método utilizado fue la violación de derechos humanos y de garantías procesales. Entonces no se vale decir que yo logré esto si lo hice a través de medios que no son los legales. Entonces eso no se le puede reconocer a ningún fiscal general de la República. En cambio, por lo menos Raúl Melara está demostrando que se puede procesar a personas que gozan de este poder político y sin embargo hacerlo sin abuso de poder. Ok, es interesante esa reflexión última que tú haces, porque yo creo que lo importante, y vuelvo de nuevo, no buscamos en un análisis como este hacer un linchamiento de carácter político sin antes esta persona haber sido oído y vencido en juicio. Por esa razón, bien lo dije y lo sigo sosteniendo, nuestros análisis son a base de argumentaciones, ¿verdad? Que buscan ser lo más transparente y no precisamente corriendo por la rumorología. El rumor se identifica bien de decir, mire, ahí hay un rumor, pero que esto sea cierto, no lo sé, pero de ser cierto, pues técnicamente hay que probarlo y hay que verlo de esta manera. Tú decías algo que me parece que es notorio recalcarlo. Es una buena oportunidad para que la Asamblea Legislativa pueda de alguna manera permitir desligarse los partidos de una situación que no les compete a ellos hacer el juzgamiento, sino más bien abrir un proceso, hacer un aporte administrativo desde el punto de vista de que él se vaya a defender allá. Segundo, que a partir de la autoridad competente se esté sentando un precedente en este país, y yo creo que eso es digno de resaltarlo. No se puede estar jugando ni negociando con la vida de muchas familias inocentes a partir de estar negociando con grupos criminales, y mucho menos estarlo financiando, si eso es así. Sí, eso es así. En eso creo porque que se les enseñó a disparar. ¿Y para qué se les enseñó a disparar? Ajá. A los que se les enseñó a disparar. Exacto. Entonces, ese es el elemento clave que yo creo que hay que dejarlo. Y me compete a mí coronar un poco en el análisis que estamos haciendo como conductor de este programa esa parte, ¿no? No se puede permitir que los políticos hagan negociaciones con el AMPA, que hagan negociaciones con grupos delictivos a costa de votos electorales, y esto de alguna manera salga a beneficio para ellos y no para la población, que es la que sufre y pone los muertos. Y creo que en ese sentido el país, y tanto la Asamblea como el Ejecutivo como la Fiscalía y el Ministerio Público tienen una gran deuda con el país. O sea, recordemos que en el marco de la tregua, o sea, que hay que decirlo, hay una forma legal y amparada y democrática de hacer un diálogo con pandillas para buscar la pacificación del país. Pero en el marco de esa tregua se dieron negociaciones por votos, por dinero,
por manipulación de homicidios y se les trasladaba de un penal a otro para que hicieran sus meetings. Se les trasladaba de un penal a otro, se hacían fiestas en penales. Ahí hay una gran deuda en el sentido que el sistema político, cuando se destapó toda esta degeneración de la tregua y del diálogo con pandillas, nadie, o sea, la Asamblea Legislativa ahí sí pudo haber formado una comisión especial, porque sí es un tema de país, para hacer una investigación seria de qué había pasado. El Ejecutivo también, de la administración del momento y de las que vinieron después, también pudieron haber llevado a cabo una investigación seria para determinar qué pasó. Y eso nunca se ha hecho, y ahora es que se está al menos judicializando, pero como dice Henry, no puede ser solo un caso individual, porque hubo muchos actores y negociaciones de muchos tipos y muchos niveles. Y creo que sí, yo sí celebro que creo que hay una marcada diferencia en el estilo del fiscal Raúl Melara, que creo yo que es mucho más apegado al proceso o mucho más orientado a que los casos estén judicialmente más sólidos antes de llevarlo a la esfera mediática. Y él incluso en sus declaraciones mucho menos iniciales lo planteó, ¿verdad? Que él lo menos que busca hacer es mediático, me parece. Y conociendo a Raúl, perdón, al fiscal, él desde el principio pues se ha mostrado, creo que bajo esa línea, ¿no? No sé si se recuerdan que en el 2015 hubo un disparo en el número de homicidios. Nosotros fuimos el país, si no fuimos el país, fuimos de los países más violentos en el 2015. Podría presumirse que es consecuencia de estas negociaciones que fortalecieron a las pandillas. Aquí va a ser, si esto se llega a juicio, otra vez el llamado es a la Fiscalía que se quiten de la venda de los ojos que solamente existen peritajes contables y financieros. Hay otro tipo de peritajes. Aquí tienen que hacer uno de proyección y conformar una comisión de personas idóneas en diferentes áreas que logren hacer un peritaje de proyección en diferentes aspectos y que hagan un análisis que permitan ser conclusivos con esta situación, que le va a dar soporte a los testimonios en el caso de la acusación, porque los peritajes van a ser determinantes. Interesante. No se puede jugar con el dolor, con las lágrimas de la sociedad misma, que es la que llora a sus muertos, ¿verdad? A base de negociación. Sentar un precedente para decirle a los políticos, basta ya. Es la prevención general. Eso creo que debería de ser el punto, digamos, cúspide de todo esto. Pero tampoco se puede estar también utilizando estos casos para aspectos mediáticos o tal vez show político, como también yo sí espero que el fiscal esté presentando otras acusaciones donde parece haber el mismo cúmulo de evidencias. Pues hay videos, hay también testimonios de criteriados, lo que sea, que se puede cuestionar su validez. Pero sí esperaría que y todos en la cama y todos en el suelo. Me gustaría que políticamente, ¿qué dice ella? Me gustaría que, ayúdenme porque yo casi ya no veo. Políticamente hablando se verifiquen los plazos. Mi anticipación es que estaremos en fase. Hasta ahí se quedó, en fase. Para que vean que es un staff de nueva generación la que tengo aquí. Mira, pero una cosa más. Yo también quiero agregar de que estaremos en fase, que esto que está pasando es un mensaje también para la nueva generación de políticos y nuevos partidos políticos que pretenden llegar a legislar, de que esto es lo que pasa cuando se pierde el norte y la visión de por qué se llega ahí. Cuando el sistema te absorbe. Cuando el sistema te absorbe, te embarras de todo y dejas de pensar en la gente por mantener un poder, por mantener el control de ciertas situaciones, por seguir creciendo como personaje político o por la ambición de poder, que es en este caso pues ya sea una presidencia o lo que sea por llegar. Y yo creo que también eso es lo que la gente también ya está harta. También por eso es que estos casos se hacen mucho más mediáticos, mucho más dolorosos, porque se ve cómo nosotros mismos hemos puesto a esta gente y esta gente nos ha pagado mal. No, y creo que ahí yo sí quisiera decir, a veces parece que cuando estos casos revienta esta burbuja y en los últimos años empezamos a ver tantos casos de corrupción que se han ido judicializando, pareciera que nos da una sensación de que vamos peor. Pero antes no es que no hubiera corrupción, es que nunca llegan a judicializar. Yo sí estoy y sí se están sentando precedentes y eso hoy se ve una actuación. Bueno, ya no hay gastos reservados ahora en la presidencia. Se ve una actuación mucho más, ¿verdad?
Bueno, vamos a ver, el día de ayer también se conoció ya de un informe de la Corte de Cuentas también sobre gastos reservados en la administración anterior que van a entrar a ¿cómo se le llama eso? A ser auditados, ¿verdad? Gracias. Vamos a hablar también de eso y otros aspectos también que todavía tenemos sobre la mesa. Gracias a usted por estar participando, 7:27. Nos encanta la participación de ustedes. Nos interesa esa interacción, tener esa comunicación con ustedes. Háganlo como siempre, utilizando ese buen canon de emplazamiento, de crítica, de cuestionamiento, que no están de acuerdo con los planteamientos, pero siempre bajo el canon del respeto, ¿verdad? Así es que bienvenida la crítica, bienvenida el comentario. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. No sé si cerramos ya entonces el tema. Ernesto, yo solamente quería decir algo para cerrar este tema. Arena ya tuvo una experiencia con un caso tan mediático como lo es este, y es el que tuvo con el expresidente Francisco Flores, y ya sabemos cómo terminó. No lo digo porque haya fallecido el expresidente Francisco Flores, sino porque Arena en ese momento se puso a la defensiva. Empezaron a decir que ese era un ataque, ¿Será que se corre la misma historia ahora? Exacto, a eso voy. Se hizo un show y no fue por parte de las entidades fiscalizadoras o los tribunales, sino que el show se hizo ahí por la negativa, que en ese momento el expresidente Francisco Flores decía que no, que era inocente, no aceptaba, y los diputados se pusieron en una defensiva a defenderlo. Ahora estamos viendo casi el mismo presagio. Yo estoy escuchando a muchos diputados de Arena, con la única diferencia que ahora incluso veo algunos del FMLN medio apoyando ahí tímidamente, dando algunas declaraciones. El show político lo podrían dar ellos. Sería más fácil si pudiera dar una recomendación, que le quiten el fuero y que se defienda Norman Quijano él solo en los tribunales. No me corresponde decirlo, pero si se ponen a la defensiva, esto podría tener alto costo político para las elecciones de 2021 para Arena, porque van a estar ellos en ese show en todo este tiempo que falta hasta las elecciones, todo por no quitarle el fuero. Que se recuerde Arena que ya tuvo un antecedente, que es el del expresidente Francisco Flores, y si siguen con esta negativa de estar a la defensiva, podrían correr la misma suerte, y ya sabemos cómo terminó. Pero ganó Sánchez en la presidencia. Debería de quitarles de los hombros ese peso, en realidad, de tener que decidir a su mismo partido, porque se van a ver mal en cualquiera de los dos escenarios. Si lo condenan, se condenan como partido. Pero Arena y si estaría lo suelven, dando un mensaje, son pero estaría dando un mensaje de que no son tapadera de la corrupción al quitarle el fuero, y que él se defiende en los tribunales. Él debería de todos mejor modos, él dice que es inocente. Y someterse, todos dicen que es inocente. Entonces, si es inocente, que lo demuestre en los tribunales, porque se vería más mal, desde mi punto de vista, Arena, estar a la defensiva. Sí, definitivo. Que se demuestre en los tribunales si es inocente o no. Creo que esa sería una salida más correcta, más ética, porque de lo contrario se vuelven obstaculizadores de la justicia, algo que tanto y el fuero constitucional criticado. es abusado y convertido en un mecanismo de impunidad. Exactamente. Claro. Bueno, voy a hacer la pausa nuevamente y regreso para que hablemos de forma mucho más extendida con los otros temas que tenemos pendientes. Bueno, por cierto, está también el veto que el presidente dio del voto al exterior, que sigue siendo motivo de discusión. El presidente ha planteado la necesidad de que la Asamblea apruebe un nuevo decreto para ser sancionado, pero que reúna las características tal y cual lo sostiene la misma sentencia de la Sala de lo Constitucional, ¿no? Que se les permita el voto tanto para alcaldes como para diputados y parlacen. Es que en realidad el presidente en su veto hace bastante relación a la sentencia, y tiene razón, porque es una orden de un tribunal constituido conforme a la ley, y además tiene la potestad. Recordemos que es un recurso de es decir, es una inconstitucionalidad. Una de las características es que es vinculante y es de obligatorio cumplimiento, y en este caso lo que se determinaba era una omisión de la Asamblea Legislativa, porque de la simple lectura del artículo 79, me parece que es el inciso tercero, donde se establece que la ley va a regular la forma en la que se va a ejercer el sufragio, y ahí en el 72, en el número 1 y 3, le dice a uno que tiene derecho a ejercer el voto,
y a ser también votado, o voto activo y pasivo. Hablemos de eso cuando regresemos. Voy a la pausa, 7:33 minutos. ¿Cuál es la opinión que usted tiene de los temas que estamos haciendo, colocando sobre la mesa? Pues participe. Queremos conocer la opinión de ustedes. Recuerde, estamos a través de @diálogo21, @Neto López Radio, nuestra cuenta en Twitter, y estamos en Facebook para que también nos escriba. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. No sé, querías un poco recalcar. Sí, en realidad es en el tema del fuero. Porque en el veto se hace mucho alusión a la sentencia. Entonces sí es cierto, la sentencia lo que hace es recordarle a la Asamblea Legislativa lo que dice la Constitución, porque la Constitución, igual que en el caso estábamos conversando nosotros, cuando la gente se retiraba antes de los empleos, que renunciaba y no tenía derecho a prestaciones, pero la Constitución dice que sí tiene derecho a prestaciones. Entonces se le ordenó legislar a la Asamblea porque le corresponde legislar a la Asamblea. Había una omisión de legislación. Lo mismo sucede en el caso incluso hasta del antejuicio. ¿Qué sucede? Dice la Constitución y el mismo reglamento al desarrollar el procedimiento de antejuicio: la persona que, siendo desaforada, continuar ejerciendo sus funciones va a cometer el delito de permanencia en el cargo. Si ustedes van al Código Penal, ese delito no existe. Hay una omisión de legislación también de parte de la Asamblea y no debería de esperar a que venga el otro poder a recordarle que tiene que cumplir con su obligación de legislar. Hay personas que han entendido mal la independencia entre órganos, la horizontal, y que se refiere que ningún órgano le va a decir al otro qué hacer ni tampoco va a interferir entre sus funciones. A eso no se refiere. Aquí estamos hablando de que la ley o la Constitución, para este caso, ordena legislar, y quien legisla es la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿qué está haciendo al no legislar lo que la Constitución le ordena? Omisión de legislación. Eso es lo que reconoció la Sala en la sentencia 156 del 2012, que se le ordena a la Asamblea que legisle, porque la Constitución ya lo manda. No es que la Sala se le ocurra, es que la Constitución así lo establece. El artículo 79, inciso 3, dice: la ley va a regular la forma de ejercer el sufragio. El artículo 79 está diciendo que usted, Asamblea Legislativa, tiene la obligación de legislar el voto activo y pasivo reconocido en el artículo 72, ordinales 1 y 3. Entonces, de esas 6 posibilidades que existen, nominarse para presidente y votar para presidente, es ejercer el derecho al voto activo y pasivo para la presidencia, también existe para los cargos de diputados y también existe para el cargo de alcaldes. Solamente existía la posibilidad del ciudadano que reside en el extranjero para votar por presidentes. Todavía no existía el voto pasivo, es decir, nominarse para cargos de presidente siendo ciudadano que reside en el extranjero. Y de la misma manera se le ordenó legislar la participación activa y pasiva para diputados y para alcaldes. De esas 5 que no se han cumplido todavía, había un límite de tiempo que progresivamente se iba a ejecutar el cumplimiento de esta sentencia. La sentencia es de diciembre del 2016. Se les dijo que para julio del 2017, si no para las elecciones del 2018 y a más tardar para las del 2021. ¿Qué tenemos hasta las del 2021? 4 años en donde solo se le ha dado cumplimiento a uno de esos 5 elementos, que es el voto activo para diputados. Entonces, el veto es por la inconstitucionalidad que se sigue en la omisión de legislar el voto activo y pasivo en todas sus formas para los ciudadanos, sea donde sea que se encuentren. Ahora, porque no son menos salvadoreños por no residir aquí en el país. En el trasfondo también hay un debate político sobre esto, ¿no? Sí. ¿Cierto? Sí, es que todos los temas que estamos viendo actualmente... Es que todas las decisiones son políticas. Todas las decisiones son políticas. Sí. Pero ¿a qué me refiero yo? Y no quiero caer un poco en ese vacío de decir, bueno, ¿y qué piensa entonces? No, el tema es que quiero que lo elevemos a la parte política. Por ejemplo, ¿qué tan consistente y beneficioso es para los partidos políticos que la diáspora vote, por ejemplo, en esa aproximación? Ahí hay un componente, ahí hay un componente de discusión bien importante. La lectura política que se hace, yo creo que ya lo hemos discutido varias veces, es que el voto en el exterior no está a favor de los partidos tradicionales. Inclusive creo yo que partidos nuevos van a tener una pequeña parte de esos votos, y por eso es que la estrategia es no permitir ese voto, o sea, perder las alcaldías a través de un voto en el exterior, o que algo se defina por eso. Yo creo que algunos partidos lo ven como algo estratégicamente no viable, y por eso es que creo yo que debemos otra vez volver a lo que se tenía que haber hecho hace mucho,
que la Asamblea tiene que legislar para la ciudadanía, pues, ¿verdad? No estar buscando sus réditos políticos. Ellos van viendo que el comportamiento en elecciones para alcaldes es muy diferente al de diputados y al de presidente. Sí, y si lo vemos con números reales, fíjate que el voto en el exterior históricamente no es que haya sido significativo. Por ejemplo, en las elecciones del profesor Salvador Sánchez Serén votaron un poco menos de 9,000 personas en el exterior. Sí, pero ahí pasaron muchas ¿Qué es cosas. lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que en la última elección, como los tiempos van cambiando, el presidente Nayib Bukele obtiene cerca de 45,000 votos para la presidencia. Ya 45,000 votos sí te dan... Ya te dan un diputado. Un parámetro de cómo, recordemos quién ganó, puede influir eso. Sí, recordemos quién ganó por 6,000 votos. ¿Verdad? Ya 45,000 votos te definen. Pero en un posible escenario de venta de votos. Ahora te imaginas para alcaldes y diputados, porque las personas en el exterior son bien localistas. El que es de Santa María Bostuma o el que es de Aguachapán dice: yo quiero ver a mi Aguachapán, yo quiero ver a mi Santa Tecla, yo quiero ver a mi San Miguel. Son con la comunidad. Entonces, si se les permite votar en el exterior por sus candidatos a alcaldes o consejos municipales, recordemos que está el alcalde y son 23 concejales, 12 concejales, entonces la gente dice: ve, allá va mi amigo, allá va el fulano, voy a votar por vos. Entonces, el voto para alcaldes sí se podría disparar, se podría disparar. A eso es que le tienen miedo. Y no tienen correlación, Arena y el FMLN no tienen correlación, evidentemente ese es el miedo, porque ha cambiado la percepción. Y acuérdate que una de las cosas o una de las condiciones, creo, no estoy 100% seguro, es de que si se permite el voto en el exterior para alcaldes, la persona va a votar según su municipio, según la partida de nacimiento o algo así. De hecho, así sería. Ajá. Entonces, eso es lo que todavía focaliza aún más el hecho de que se pueda definir por un consejo municipal o una alcaldía, y que creo yo que eso es lo que las alcaldías pequeñas son las que no quieren perder. Ahora, lo que pasa es que en el plano ya de cómo se va a regular esto, sí hay una discusión seria de cómo salvaguardar, se llama el principio de soberanía popular, que te dice, sobre todo para el tema de alcaldes, que quienes deberían tener más fuerza para elegir el alcalde son aquellos quienes van a ser afectados directamente por el tema de gobernanza. Entonces, sí, el problema es que en la asamblea lo que se está haciendo es un cálculo electoral desde la perspectiva de partidos políticos, cuando en realidad yo sí creo que es una discusión seria y compleja y que hay que tener, porque sí hay que garantizarles el derecho al voto. Ya hay una sentencia que lo dice, pero garantizando que eso no distorsione este principio de soberanía popular, que no sean personas que no van a tener una afectación directa quienes terminen eligiendo a los gobernantes de ciertas localidades. Y ojo, porque aquí también se abren otras preguntas que se dicen. Normalmente, si el voto en el exterior implica un costo de campaña mucho más alto, lo cual implica que aquellos partidos que tienen mayor maquinaria van a tener mayor alcance por encima de los pequeños. O sea, sí es una discusión compleja. Yo sí creo que en eso hay que decirlo. Y de nuevo, no hay que correr ni con el plazo de los partidos que creen que no tienen el voto de la diáspora, que lo que quieren es que nunca puedan votar, pero tampoco hay que correr con el plazo del Ejecutivo que quiere que ya todos votemos en el 2021. Sí, tiene que yo al menos celebro que en este veto el presidente abandonó la idea de que tenía que ser voto en el exterior y voto electrónico porque es lo más rápido, cuando no necesariamente es lo mejor para la democracia del país. O sea, esta es una reforma el profunda. Derecho al voto es lo que tiene que Estaba revisando un poco los mensajes y pregunta, dentro de muchas preguntas hay una que me llama la atención. ¿Y qué pasaría si en un dado caso se aprueba un nuevo decreto, ¿verdad? Tal y como en algún momento ya lo expresaron Gana y Arena? Llevaría el componente de votación de voto electrónico no postal, que es uno de los puntos también que está dentro de la discusión, y si esto también incluiría a los alcaldes. El problema es porque esa es la esencia del problema es los tiempos. Pero el voto pasivo de diputados tampoco está regulado. Se tiene hasta los finales de febrero para que se pueda hacer para que se pueda votar nuevamente. Sería un nuevo proyecto porque el presidente lo ha votado. Pero el problema son los tiempos. Hay algo importante que el presidente lo dijo y se dio.
si bien es cierto, la diáspora ha pedido que sea de voto por voto electrónico, digo la diáspora porque hay proyectos que han presentado directamente por los salvadoreños, y el presidente cedió de que está bien, dijo, que no sea por voto electrónico, porque a lo mejor los tiempos no dan, que sea la modalidad, que sea la modalidad de voto postal. Y no solo por los pero tiempos, sino también por los temas de seguridad. O sea, los organismos internacionales, la OEA y todo, los han certificado que el voto electrónico no garantiza la seguridad de la fidelidad de los resultados. Ya han habido pruebas en otros países. Y los países donde hay más problemas de democracia coinciden con donde hay un voto electrónico. O sea, yo sí creo eso. Esta es una reforma profunda al sistema electoral. Yo creo que la Asamblea tiene que hacer un trabajo serio, que no necesariamente te va a dar los tiempos para que todo esté implementado el 2021, lo cual no quita que en el decreto que tú aprobes ya haya un plan. Sí, lo que sucede es que todos decimos y reconocemos, yo creo que estamos de acuerdo que no hay tiempo. Pero yo veo atrás de eso, ¿por qué no hay tiempo? Porque es que no lo dejaron a última hora. Porque lo dejaron a última hora, han tenido 4 años. Por eso te digo. A eso me refiero cuando digo, no hay justificación para la Asamblea Legislativa, una demora de 4 años para venir a legislar uno de 5 puntos ordenados. Entonces, no hay tiempo porque fue provocado por ellos que no haya tiempo. Eso se llama en derecho, es nulidad por nulidad. Es decir, yo genero la nulidad para después alegarla. Entonces, yo generé esta problemática de que no hay tiempo para alegar que no hay tiempo. Es decir, eso es una doble moral y en realidad tenemos que ser capaces de ver. Bueno, lo que tienen que hacer los diputados es mañana en la plenaria, mañana es jueves, ¿verdad? En la plenaria, en la próxima plenaria de suplentes. Lo que tienen que hacer es simple, incluir en el proyecto que ya aprobaron nada más que voten para candidatos a alcaldes. Cumplir con la Constitución. Nada más. Que los salvadoreños tengan la oportunidad de votar por los 262 alcaldes y consejos municipales, inmediatamente que manden ese documento al presidente de la República, él lo va a sancionar, se lo devuelve, se publica en el diario oficial este mismo mes, tiene que ser ya en febrero para que se salga con los tiempos. Solo se trata de voluntad política, pero lo que hemos escuchado es que ellos van a superar el veto presidencial, conociendo los diputados. No van a discutir eso en esta plenaria. ¿Tú crees que mañana lo veten? No, difícilmente, no lo creo. No creo que se echen ese muerto al hombro. No lo creo. Sería nefasto si ellos deciden superar el veto presidencial. Seguramente se vendrán incluso demandas de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional. Yo no creo, porque además ha habido mucho apoyo para que los salvadoreños puedan votar para alcaldes y diputados, no solo para diputados como lo han aprobado ellos mismos. Y otra vez volvemos a las cartas políticas, donde te doy esta carta para que se dajen esta. Y voy a hacer la pausa comercial y regresamos un poquito para cerrarlo. Aquí hay otra pregunta que también me parece que es interesante y me alegra muchísimo. De eso se trata, interactuar de una forma muy positiva con sus preguntas, sus cuestionamientos. Dice, nulidad por nulidad, lo que hicieron, bueno, se está refiriendo al tema del antejuicio con Vilma de Escobar y otros muchos que estaban acusados por malversación de fondos. Hay casos que ya prescribieron, pero hay esta exención de dominio. El fiscal tiene que seguir esos procesos con toda esa gente. Todavía. Incluso los de Solbank que decían que había sido intencionalmente promovido hasta ahora, que ya está prescrito. También o sea, hay casos que todavía son tratables. Y hay ciertos casos donde hay que aclarar que una cosa es el proceso de probidad, que es otro proceso que también tiene muchas cosas que modificarse, y que ahorita ya, si nos damos cuenta, ya se durmió los procesos, que eran la Corte y otra cosa en la Manuel Araujo dice, ninguna persona nace con fuero constitucional. Si es así, ¿cómo se lo dieron y cómo se lo quitan? Mientras sea juzgado, y si no merece después ser juzgado, que se lo den. Dice, no le entendí, pero algo así. La gente dice que es inocente, que lo pruebe en un juicio desde aquí, desde Minnesota. Gracias, saludos a Manuel Araujo por estar con nosotros. Y el problema es que estamos haciendo Voy a la pausa. El problema es que estamos haciendo show y un espectáculo con esto del juicio a Norman Quijano, no solamente en El Salvador, sino que países altamente democráticos y personas se ríen de nosotros. En otros países simplemente te acusan de algo, renuncias y te sometes al proceso. Pero acá no. Ojalá logremos esa madurez un día, acá, de parte de quienes nos gobiernan. Vamos a la pausa y gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El
futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros y gracias a la Universidad Francisco Gavidia. Vamos a ver, hay muchas preguntas y quiero de alguna manera hilvanar algunas que están vinculadas directamente con lo que hemos estado hablando o lo que no se ha hablado para darle más consistencia a los argumentos que se han planteado acá en esta mesa de análisis político semanal, precisamente en la voz de la nueva generación, que así denominamos nuestro grupo de participación: Tania Pastor, Henry Flores, Isaac Ortega y Leonor Selva, los días miércoles. No se lo pierda. A ver, dice 45,000 votos del exterior. Yo creo que ese dato está totalmente equivocado. Nunca había oído que pasará a los 6,000 votos. ¿Podrían confirmarme eso? Nos dice Jaime Ochoa. Fue en la última elección para presidente Nayib Bukele, y en la última elección para Sánchez Serén fue cerca de 9,000 votos. Ahora hubo un aumento. En el caso de la última presidencial no fueron 4,000, 3,500. No, fueron ¿votos muchísimos votos. ¿Sí? Y el 90%. Ha habido incremento, pero no recuerdo y el mucho 90%, sí. de hecho casi el 90%, hay que decirlo, fue para Nayib, casi el 90% de los votos. Pero yo creo que de 9,000 a 45,000 me parece que Sí, quizás fue como a 25,000. Porque aparte redujeron los países. Es decir, sí hubo un incremento, fue evidente, y también hubo un bloqueo en realidad encubierto para el mecanismo que se estableció tanto de empadronamiento como para votar. Es decir, llegaron tarde las papeletas, en algunos casos no regresaron a tiempo, en otros casos, es decir, gente que tuvo que gastar mucho dinero para irse a empadronar después que ya hemos hablado de eso en otros casos, pero sí, en realidad fue un verdadero mecanismo de bloqueo para la gente que votaba desde el exterior, y eso es lo que se pretende que ya no exista ahora. Fíjate si se da ese tipo de votaciones. No sé si realmente tengo acá. No aparece en la página. Tengo un dato, no sé qué tan son como 5,000 votos, creo, los que del extranjero en la presidencial, ¿no? Un poco correspondiendo y concatenando la pregunta que estaba haciendo el televidente. Pero mire, creo que lo que más importante es darle ese derecho que todos los salvadoreños tenemos en cualquier lugar donde nos encontramos y por cualquier color de ideología que tengas. Y al final lo que buscamos es una mejor representatividad en la Asamblea Legislativa, y ahí deben de ver los partidos políticos para romper ese esquema de manipulación de que tú vas porque realmente no es quien escoja, es el elector, ¿no? Y recordemos que si el costo y bueno, cuánto es la cantidad de remesas con la que sostienen, a cuánto equivale la cantidad de remesas en relación al Producto Interno Bruto. Es decir, prácticamente con solo las remesas, si vinieran para el Estado, la economía. ya Casi son 6,000 el millones de presupuesto, dólares. correcto. Entonces, ese no debería de ser una limitante bajo ninguna circunstancia del por qué no se le concede el ejercicio de un derecho reconocido constitucionalmente al ciudadano salvadoreño que reside en el extranjero. Sí, sin duda, ya se nos acabó el tiempo, pero quería medio abordar lo último de la ley de cielos, el convenio de cielos abiertos. Sí, con Guatemala. Eso me parece que es una buena decisión de ambos gobiernos, ¿no? Ya no hay tiempo, pero yo quería referirme a eso porque los vuelos en Centroamérica son tan caros. Yo la vez pasada quería viajar aquí mismo y era más barato viajar a Estados Unidos que irme para Honduras o Costa Rica. Correcto. Sí. Y ojalá que sepamos aprovechar bien eso y que no vaya a haber tráfico de ilícito de personas, etcétera, porque dentro de un mes los salvadoreños van a poder pasar libremente a Guatemala. De personas sin y de tener mercancías. Y dentro de 4 meses han mencionado de mercancías. Creo que esto es muy bueno y lo quería decir porque los salvadoreños vamos bastante a Guatemala en época de vacaciones, y ojalá que entre los dos países pueda haber una buena relación de comercio, más allá de la amistad que tengamos con nuestros hermanos guatemaltecos, y que El Salvador pueda resurgir económicamente, siendo Guatemala un que socio sea una comercial verdadera muy motivación importante. para la integración También centroamericana. hay un tema que me gusta bastante de esto, que estaban hablando sobre la homologación del Código Penal o algo así. No alcancé. Sí, también para poder ejercer para que incluso uno los de mismos cada delitos país, aquí puedan hacer allá. Ajá, para Y accionar que porque se ha dado casos que muchos delincuentes corruptos salen del Salvador a escudarse en Guatemala, y de Guatemala saltan a otro lado y se les pierde la pista. Cuando yo creo que con esta nueva iniciativa y con esta nueva propuesta las autoridades guatemaltecas pueden
echar una mano en esta lucha contra la corrupción y contra la delincuencia que tanto ha azotado a este país. Ok, ¿por el resto? Yo para despedirme, sí, la recomendación con lo del tema del coronavirus. Miren qué espectacular, 2 días y terminaron de montar el hospital en China, cerca de Wuhan. Y yo creo que parte de la prevención está también en nosotros. Ya el Estado está preparado con todo. Ya escuchamos las entrevistas ayer del viceministro, bueno, y todas las recomendaciones. Hay protocolos aplicables a nivel internacional. El CDC de Atlanta está muy al pendiente de la investigación del porqué de esta situación. Todavía no se ha determinado la causa, pero lo importante es que cada uno de nosotros aquí en el país tengamos y tomemos las medidas correspondientes. Yo no les digo que no saluden de la mano a las personas, pero anden llevando su botecito de antibacterial, tápense la boca si van a estornudar y lávense de inmediato las manos. Es decir, son cosas bien simples que nos van a ayudar a prevenir si el coronavirus llega a bajar o a subir, porque ya está en Perú, ya está en México, ya está, es decir, hay que ser responsables y responsables con nosotros y con la gente que está cerca de nosotros. 132 personas han muerto ya en todo el mundo por eso. Mira, solo para el dato, tengo acá 5.948 salvadoreños votaron en el exterior. Fue la última. Sí, yo me había confundido. El otro número eran los habilitados. Por eso que me llamaba la atención, pero sí, ahí está. El otro eran los habilitados. De los empadronados. De los empadronados, creo que son 20. Más de 250. Sí. No, pero sí eran más, eran muchísimo más. Pero sí fueron casi 6.000 los que votaron. Bueno, quería aprovechar, ya que se nos fue el tiempo, invitarlos a ver si me aceptaban comer esta mañana una sopa de murciélago. Esa gastronomía. Ya desayuné, perdón. Ya desayunaste, no quieres. Sí, entonces. hoy Tú no, también, hoy no. tú estás a dieta. Ustedes no. Démosle, pues. Perdón Sí, un poco démosle, que pues. estoy haciendo esto porque se cree, hablando y coronando el tema último del coronavirus, que se cree que esto viene como un origen de una mutación precisamente por el tipo de gastronomía que hay allá. Así es que hay que tener cuidado, hay que recurrir muchísimo a la información que está dando la autoridad del Ministerio de Salud con su campaña, que está muy bien dirigida para saber los síntomas y de alguna manera ponernos en alerta ante cualquier tipo de característica. Y peligroso que hay gente sin síntomas. Así es, y hay quienes tienen no síntomas y pueden transmitir eso. Así es que repórtenlo, entiendo que es el 132. El 132. ¿Verdad? Que es la línea de emergencia que tiene el Ministerio de Salud. Así es que gracias Isaac, gracias también a Henry y Leonor. Nos vemos más tarde. Contigo, Tania, también. Y por supuesto, Erika Saldaña a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. Ahí lo espero en radio, a ustedes. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.